Hoy miércoles 31 de enero de 2018, siendo las 2:31 de la tarde, se encuentran presentes en las instalaciones de la sala de audiencias de la Personería Municipal de Santiago de Cali, ubicada en el piso 13 del CAM, para reanudar audiencia dentro del proceso verbal adelantado contra Luis Danelli Vélez en su calidad de investigado dentro del expediente 465 de 2017. Encontrándose presentes el personal delegado Luis Fernando Martínez Escobar, quien preside la audiencia pública, el suscrito Juan Camilo Muñoz Ante en calidad de secretario de la misma, y el doctor Wilson Arias Rojas, identificado con cédula de ciudadanía número 16-781-600 y tarjeta profesional número 92-214 del Consejo Superior de la Judicatura, quien funge como apoderado de la investigada. La audiencia de hoy es para continuar con la práctica de pruebas. Muchas gracias, señor secretario. Si manifestar al despacho si ha llegado algún tipo de comunicación, oficio o carta a nombre de este proceso y a nombre de este servidor. Sí, señor, hasta el momento no se ha llegado ningún documento con destino al proceso. Muchas gracias, señor secretario. Entonces vamos a dar comienzo a lo que venimos trabajando desde la pasada sesión, que es la parte de pruebas. Sirva, señor defensor, si existe o tiene otro testigo, además de la testigo que siempre ha tenido acá, que es la señora María Fernanda Molina Beltrán, que es la que ha venido acá acompañándonos en esta parte de la audiencia. Entonces, para dejar notificado una vez en el despacho si tiene otros testigos en este momento, claro. También para advertirle que hasta hoy tenemos plazo probatorio. Aquí cerramos. Ya los términos se cierran. Hemos tenido ¿cuántas sesiones de audiencia hemos tenido, señor secretario? Esta es la novena sesión. Esta es la novena, doctor. Ya está la novena sesión. Ya hemos tenido otro testigo que tuvimos acá. Para el despacho, vuelvo y repito, que quede grabado. Ya tiene claro el contexto del problema, está claro, explicado. Los testigos que ha traído han sido importantes en el proceso, han sido unas pruebas viables, conducentes y pertinentes. Entonces ya acá vamos a pedir para que usted en el interrogatorio focalice en sus preguntas a su testigo, que también lo haré como despacho, sobre la presunta conducta que nos tiene aquí en este proceso, que es donde hablan de una presunta injuria cometida por la investigada Luz Danelli Vélez Flores contra María del Pilar Mesa Díaz, directora del IPC. También quiero manifestarle a la defensa que la investigada puede hacer presencia durante el proceso hasta antes del fallo de primera instancia para que él dé su versión, o también se tome un testimonio juramentado sobre los casos. A partir de hoy, al cerrar nosotros en la parte probatoria, la defensa tiene 10 días para presentar los alegatos de conclusión. En esa sesión de alegatos, la señora Luz Danelli Vélez Flores puede obviamente rendirse a usted, bien lo tiene y lo tiene ya también, porque es un derecho que le asiste de dar su versión libre, o, como le dije más adelante, para darle más sustento probatorio, que realiza también su testimonio bajo la gravedad del juramento. Entonces, dicho esto, señor doctor Arias, bien pueda tomar la palabra para que haga el interrogatorio que a bien tenga. Gracias, señor secretario. La testigo ya está juramentada. Esta es continuación de ella no es una nueva testigo, ella siempre había estado acá. Ha sido una de las testigos principalísimas en este proceso, ya está juramentada, no es necesario volver a tomar juramento. Pero muchas gracias por la advertencia, señor secretario. Señora María Fernanda Molina Beltrán, sírvase manifestar al despacho si usted en su leal saber y entender la profesora Luz Danelli Vélez Flores ha incurrido en alguna falta disciplinaria
o delito alguno, o ha injuriado o calumniado a algún miembro del Instituto Popular de Cultura? Hermántico, señor defensa, allí usted no puede insinuarle a la doctora que califique la falta. Ojo, la pregunta tiene que decirle en la otra dirección, porque ella no puede decir si hubo calumnia o injuriado. Mucho cuidado con eso. Yo le pido que replantee la pregunta. Sirva de manifestar al despacho, señora María Fernanda Molina Beltrán, cuál ha sido la conducta o la postura asumida por la investigada Luz Danelí Vélez Flores con respecto pues a ciertas situaciones que de pronto se hayan presentado presuntamente anómalas al interior del Instituto Popular de Cultura. Frente a su pregunta, yo podría decir que como yo lo manifesté en mi anterior comparecencia, yo conozco a la profesora Luz Danelí Vélez hace cerca de 20 años, dentro del mismo Instituto Popular de Cultura la conocí, y lo que puedo decir es que hay una serie de situaciones que han sido objeto de crítica por parte de la profesora Luz Danelí Vélez, pero también por parte mía, de profesores, de egresados, de estudiantes, críticas hacia la gestión administrativa de la señora María del Pilar Mesa Díaz, y todas ellas se han hecho en el marco del derecho a la libertad de expresión, de la libre opinión, de la libertad de crítica y de oposición incluso, el derecho a la participación en los escenarios, en los espacios que competen y que son de nuestro interés, como en este caso como parte de la comunidad educativa del Instituto Popular de Cultura. Y en ese marco, digamos, lo que se ha hecho es un seguimiento, solicitud de información, seguimiento a la gestión. Se ha planteado de parte de la profesora Luz Danelí Vélez, al igual que muchos de nosotros, la no conformidad con medidas que se han tomado frente a las escuelas artísticas, al deterioro, digamos, de los programas de estudio, a medidas frente a la inversión del presupuesto, a la priorización del presupuesto, al aumento de planta de personal administrativo en detrimento del personal docente que dicta clases en las escuelas, que es el objeto y la misión del IPC. Entonces, digamos, las críticas se han hecho en función de ese ejercicio de derechos, de los derechos que he mencionado, que en ningún momento, digamos, en mi criterio han constituido una falta a la integridad ni al buen nombre de la señora María del Pilar Mesa como tal, sino el ejercicio de la crítica a su gestión como funcionaria pública. ¿Ha tenido conocimiento usted si de pronto la profesora Luz Danelí Flores, dentro de su ejercicio como docente, haya tenido algún inconveniente con estudiantes, o haya sido cuestionado pues su labor de educadora al interior del IPC? En ningún momento. De hecho, la profesora Luz Danelí Vélez fue una de las gestoras principales de la escuela infantil de música inicialmente en el IPC, fue, digamos, la pionera de esa escuela, porque el IPC, digamos, su segmento de población al que se ha dirigido casi siempre es adultos. Entonces, en la educación nocturna para adultos, y ella fue hace, yo creo que más de 20 años, la pionera en la educación infantil, artística infantil desde el IPC. Y adicionalmente a eso, pues, como es una persona que se ha ido cualificando con su profesionalización, con maestría, etcétera, ha sido alguien muy propositivo y que ha aportado a que esa escuela luego se convirtiera en una escuela no solo de música para niños, sino de artes integradas. Entonces, en ese sentido, ella ha sido fundamental para el proceso del desarrollo digamos, de la oferta misma que el IPC presta, y en eso se ha relacionado muy bien siempre con
la comunidad de padres, ante todo, que es allí como con su principal la principal población con la que ella se tiene que relacionar, además de los chicos que son estudiantes de la escuela. Sirva a manifestar al despacho si usted de pronto ha visto carteles en sitios de la ciudad de Cali, de pronto donde se hagan de pronto manifestaciones donde en contra de la gestión de la señora María del Pilar Mesa como directora del Instituto Popular de Cultura. Sí, señor abogado. Digamos que a nivel de la ciudad, en varios momentos han habido, por decirlo así, movimientos de protesta contra aspectos de la gestión de la señora María del Pilar Mesa, y eso se ha expresado de muchas maneras. Entonces, entre ellas, digamos, ha habido expresión pública, ha habido momentos críticos, digamos, en que la comunidad se ha expresado, como en el 2013, en septiembre, a mediados de 2015 en adelante, cuando se cerró la sede de San Fernando y se empezaron a dictar las clases en la sede de Santa Librada, y recientemente, en el año pasado, con todo el tema del proceso de educación superior. Entonces han habido momentos, digamos, críticos a nivel institucional durante la administración de María del Pilar Mesa, que han conllevado a que haya expresión de la comunidad educativa y seguramente de otros sectores de la ciudad, porque el IPC tiene innumerables egresados. El IPC lleva 70 años, de modo que la cantidad de egresados que hay y de gente que permanece muy cerca del IPC es mucha, como ciudadanos ya, como artistas. Entonces, muy seguramente son expresiones de todos estos sectores. Han habido carteles, en el 2013 hubo carteles que pedían la salida de la señora María del Pilar Mesa como directora del IPC. Recientemente también hubo carteles que se vieron en varias partes de la ciudad. Yo particularmente los vi por la zona de la Roosevelt, por la iglesia de la Milagrosa. Vi unos carteles que pedían la salida de la señora María del Pilar Mesa, y exponiendo pues varias razones de por qué debía salir, y estos carteles al día siguiente estaban cubiertos por carteles que parece habían sido ubicados por personas de la misma entidad del IPC, porque decían era carteles que defendían la gestión de la señora y que decían pues que junto con ella y el alcalde actual se iba a lograr el paso de educación superior. Entonces eso por ejemplo fue lo más reciente que vi, que fue el año pasado, en octubre, que fue justamente en vísperas del plantón que realizamos con estudiantes egresados y docentes en el CAM el día 9 de octubre. Entonces, en vísperas de eso, hubo una serie de carteles en varias partes de la ciudad. Sirve de manifestar al despacho si usted sabe de pronto la autoría de estos carteles a los cuales usted hizo alusión líneas atrás. No sé cuál es la autoría, pero yo podría decir que esos carteles podrían haber sido hechos por muchísima gente, como posibles autores, por varias razones. Nosotros, el año pasado, digamos, muchos profesores egresados que hemos sido defensores de lo público, del IPC como establecimiento público y de buscar fortalecerlo, desde muchos años atrás venimos muchas personas en ese propósito. El año pasado hicimos notar ante medios de comunicación, incluso participamos en programas de televisión locales de Telepacífico, fuimos invitados a programas de radio y televisión, varios de nosotros, y ahí expusimos la problemática grave, que nos parece muy grave del IPC, y digamos que a esto se le dio mucha difusión. Y aparte de eso, el IPC ha venido en un proceso de desmonte de su personal, es decir, nosotros hicimos un análisis con las personas que venimos defendiendo pues en la institución, hicimos un análisis de la contratación persona a persona, entidad por entidad, desde el 2012 hasta el 2015, o sea, de 4 años,
y logramos sacar toda un análisis de cómo se ha ido desmontando la planta profesoral. En el IPC hay una cantidad de personas que ya son contratistas, los profesores, ya no hay casi nombrados, y de esos contratistas la mayoría llevaban muchos años, 5 años, 10 años, 20 años como contratistas, de modo que casi que son como la memoria histórica, un patrimonio, digamos, de la institución. Entonces, al hacer ese análisis lo que mirábamos era que al final de 2015 el 80% de los docentes no se había vuelto a vincular, o sea, semestre a semestre se dejaban de vincular unos, luego otros, de modo que casi que el 80% de los docentes que venían con varios años prestando sus servicios en las escuelas del IPC ya no estaban durante la administración de la señora Mesa. Y nosotros conocemos a muchos de ellos, con muchos de ellos hablamos y sabemos que la mayoría de ellos nunca se les dio una evaluación, nunca se les dijo por qué no se les volvía a llamar. Obviamente no había una obligación legal de que los llamaran de nuevo porque eran contratistas, pero digamos que lo que para ellos fue evidente es que algo que ellos hicieron no gustó a la administración, ya fuera que firmaran una carta, una petición o que manifestaran algunas inquietudes por manejos en las escuelas. Entonces el común denominador ha sido ese para los profesores que han salido, y no solamente ellos, sino que también hay una serie de personas que tienen demandas laborales contra el IPC y que salieron durante la administración de la señora María del Pilar Mesa, que son varias secretarias y personas de servicios, la señora Gloria, caramba, se me olvidó el apellido, Sandra Erazo, Faisuri Jaramillo, son secretarias, Olga Beatriz, bueno, hay unas 6 o 7 personas que han demandado al IPC porque no volvieron a ser contratadas, incluso 2 de ellas en embarazo, acabando de salir de su embarazo, con derechos adquiridos por esa razón, y no volvieron a ser contratadas. Entonces, digamos que hay una serie de personas que están en conocimiento de muchas lo que consideran irregularidades o situaciones mal manejadas por parte de la administración, de modo que el tema del IPC, lo que pasa dentro del IPC, poco a poco, digamos, ha sido divulgado y conocido y sufrido en carne propia por muchas personas, de modo que con toda esta difusión que hubo a través de los medios de comunicación el año pasado, casi que esos carteles los podría haber sacado muchas personas que tienen conocimiento de esas situaciones. De los carteles a que usted ha hecho alusión y que de pronto ha tenido acceso al contenido de los mismos, de los que han sido pegados pues en diferentes partes de la ciudad, como usted lo relata, ¿considera que de pronto el contenido de los mismos tienen un carácter de injuriosos o calumniosos? Yo considero que no, en mi opinión no, porque lo que expresan los carteles reflejan situaciones, digamos, bastante documentadas en la institución. Para hablar en concreto, ahí en los últimos carteles del año pasado se hablaba de fuera María del Pilar Mesa del IPC por malversación de fondos o recursos públicos o algo así. Frente a eso, pues uno desde su digamos su ignorancia de lo jurídico, pero uno diría malversación en términos reales es un mal manejo, y mal manejo, digamos, hay por lo menos un hecho concreto que se puede mencionar, y es que la Contraloría en julio del año pasado, a raíz de una queja que elevó la concejal Patricia Molina, quien es mi hermana y a quien le proveímos mucha información y le ayudamos a construir la queja, a raíz de esa queja ante Contraloría se da una auditoría que arroja entre ellos un hallazgo con presunta incidencia penal, y es por el pago que se hizo la misma señora María del Pilar Mesa
en 2015, si no estoy mal, de unos viáticos de más, que fueron 2 días de más. Los viáticos eran como de $500 por día. Ella se pagó a sí misma 2 días de más, y a partir del hallazgo que la Contraloría hace, la señora devuelve esos $1,000. De modo que ahí uno dice, primero pues la Contraloría lo detectó, lo evidenció, de modo, y es un hallazgo que fue en firme, y eso sería presuntamente pues podría ser un presunto peculado por apropiación, y también por lo tanto presuntamente sería una falta gravísima. Se supondría, se esperaría que eso esté siendo investigado por la Fiscalía. No sabemos cómo va eso, en qué punto va, pero digamos que eso fue un hecho concreto que está en la auditoría de la Contraloría, y yo aporto pues esos hallazgos, que son ese hallazgo y 3 hallazgos más que fueron con presunta incidencia disciplinaria. Uno de ellos porque se llevó a uno de los viajes al exterior a un fotógrafo. El IPC lo llevó y se le pagaron 12 millones de pesos, y eso no estaba dentro de los estudios previos. Entonces ahí hay un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, igual que también hay otro hallazgo con presunta incidencia disciplinaria porque se invirtió en contratar un logo del IPC, un nuevo logo, también por 12 millones de pesos, y ese logo era supuestamente para cuando el IPC llegara a hacer educación superior. Pues el IPC no tenía seguridad de hacer educación superior en ese momento. De hecho, ya fue negada esa solicitud por parte del Ministerio de Educación, fue negada al IPC esa solicitud y ese trámite después de 3 años. Lo negó en julio del año pasado, después de haber iniciado el trámite en 2014 la actual administración de la señora Mesa, y ese dinero de ese logo estaba invertido, pues según entiendo yo, la apreciación de la Contraloría es que sin que hubiera certeza de que el IPC lo fuera a usar, y efectivamente pues casi que los hechos le dan la razón en este momento. Entonces yo aporto 3 folios que es donde están estos hallazgos, y que pienso yo tienen que ver justamente con un tema de mal manejo de recursos, que si uno lo equipara o lo hace, es un sinónimo de malversación, de modo que yo creo que eso es un sustento muy claro del mal manejo de recursos. Otro aspecto que mencionan los carteles es el asunto de la manipulación de la educación superior como una forma, digamos, de engañar a la comunidad educativa para hacer creer que ciertas medidas son positivas, son buenas, ciertas inversiones son buenas, son positivas, y que nosotros creemos que hay suficientes soportes para mostrar que ese proceso nunca fue un proceso en firme, y que nunca tuvo el suficiente, no cumplió con los requisitos en ningún momento del proceso, y a pesar de eso se hicieron una cantidad de inversiones a la sazón de esa idea de transformación a educación superior. Entonces sobre eso yo también quisiera aportar algunos documentos, y es que digamos, mi consideración personal, y no solo la mía, sino la de la profesora Luzanely Vélez y de varios de nosotros que trabajamos por el bien del IPC, nuestra consideración ha sido que el tema de la educación superior ha sido un caballito de batalla usado por la administración de la señora Mesa para beneficios particulares, el beneficio particular de ella. ¿En qué se expresa ese beneficio particular? En que a la señora el Consejo Directivo en 2014 de diciembre le amplió el periodo bajo el argumento, en el artículo 15, en el parágrafo transitorio del artículo 15 del estatuto, modifica el estatuto para ampliarle el periodo por 2 años bajo la excusa, bajo el argumento de que ella iba a adelantar el trámite hacia la educación superior. Entonces eso es un beneficio, obviamente, una ampliación de un periodo. Seguidamente a eso, en 2015 se modifica la planta de cargos,
y se cambia la denominación de rector a director, y acto seguido se cambia la asignación salarial de la señora de menos de 5 millones a 9 millones. Entonces eso obviamente es un beneficio para la señora directora, y sobre eso también se le paga un retroactivo de 75 millones de pesos. Otro beneficio más. Todo eso está montado bajo el supuesto de que la señora Mesa iba a llevar al IPC a la educación superior. Sin embargo, la señora realmente nunca entregó al ministerio un requisito que es el fundamental, que es un convenio, que lo dice la ley 30 en sus artículos de 56 a 58, habla de el convenio que debe existir entre el ente territorial, en este caso la alcaldía, y el Ministerio de Educación, donde cada cual exprese cuáles son los aportes para la nueva entidad que se quiere formar como educación superior. Ese convenio es un requisito fundamental. Sin eso, es parte de los requisitos para radicar los documentos. Ese requisito nunca existió. Por lo tanto, la señora María del Pilar Mesa nunca lo radicó los demás documentos. Entonces obviamente era explicable que no llegara a prosperar nunca esa solicitud y que el ministerio finalmente la negara, porque es el requisito casi que el central, porque es el que determina los recursos. Sin embargo, la señora al actual consejo directivo que empezó en enero del 2016 su periodo, siempre le negó la información. Entonces, yo aquí tengo unos documentos que voy a aportar frente a todo lo que he venido diciendo. Voy a aportar la supresión del cargo de rector y el cambio de director que se hizo el consejo directivo para la señora Mesa como uno de los beneficios que yo menciono, donde se le asigna el salario de 9 millones de pesos. Entonces yo aporto ese documento del consejo directivo, que son 2 folios. Igualmente, aporto un documento de análisis de todos los cambios estatutarios que fue realizado por miembros de este consejo directivo y que compartieron con nosotros, especialmente el representante de los egresados, que es mi representante porque yo soy egresada. Es el análisis de todos los cambios estatutarios, donde se muestra entre los 3 estatutos 2011, 2014 y 2015 cuáles fueron los cambios y las observaciones que los miembros del consejo hacen a esos cambios estatutarios. Y frente a el ocultamiento de información de la señora María del Pilar Mesa sobre el tema de educación superior al mismo consejo directivo y a la comunidad educativa, porque no informó nunca a la comunidad educativa cómo iba el proceso, yo aporto los siguientes documentos. Un documento de el mismo alcalde, firmado por el mismo alcalde Mauricio Armitage, con fecha de marzo del 2017, donde le pide al ministerio que por favor le dé copia de los informes que tienen que ver con el proceso del IPC. Esto porque no había manera que la misma señora María del Pilar Mesa los entregara directamente. Entonces entrego ese folio, que es el oficio del alcalde Mauricio Armitage. Igualmente, la copia de los informes sobre el trámite de educación superior del IPC. Igualmente, un derecho de petición de los 5 miembros del consejo directivo del IPC de junio de 2016. Perdón, corrijo. Un oficio del doctor Mauricio Armitage de 3 folios, dirigido a la Procuraduría Provincial de Cali, pidiendo que dé trámite y digamos a una solicitud de los miembros del consejo directivo
de investigar las omisiones de información de la directora María del Pilar Mesa. Este oficio es de agosto de 2016. Me faltó aportar frente al tema de los beneficios que la señora María del Pilar Mesa ha usufructuado de mantenerse en el cargo y con el argumento de la educación superior, lo del retroactivo pagado a ella por 75 millones, que es el registro contable de diciembre 31 de 2015. Entonces aporto un folio. Entonces, para terminar la idea, yo considero que las manifestaciones de diferentes miembros de la comunidad educativa, tanto en los medios de comunicación como dentro de la misma institución, pero a la vez los carteles como el que usted menciona, doctor Arias, que fueron pegados pues en algunas vías de la ciudad, en algunas paredes de algunas partes de la ciudad, digamos, lo que hacen es referirse a situaciones que son parte de los nudos críticos y de las situaciones que vienen muchas personas cuestionando sobre la administración de la señora María del Pilar Mesa en el IPC. Señora María Fernanda Molina Beltrán, sirve de manifestar si aparte de esta auditoría a la que usted hizo alusión, efectuada por la Contraloría, por requerimiento de la concejal Patricia Molina, ha habido otras auditorías que se han hecho al IPC y que de pronto hayan arrojado hallazgos dentro de la misma. Bueno, en el 2013 varias personas, entre ellas la docente Luz Danelí Vélez y otros docentes, y yo en ese momentico estaba como estudiante del IPC, firmamos una solicitud a Contraloría de que, digamos, profundizara en algunos contratos, en la investigación de algunos contratos de la institución. Digamos que mencionamos unos contratos específicos con número, con objeto contractual, etcétera, porque considerábamos, justamente ahí nació la preocupación. La señora María del Pilar Mesa había entrado en 2012 y a 2013, a año y medio, veíamos ya que había crecido la planta administrativa y contrataciones que nunca el IPC había tenido ni había requerido, y el IPC no se ha modificado, no tenía un aumento de estudiantes ni de situaciones pues que requirieran un montón de personas en la parte administrativa más. Eso era observable, pero además pedimos la relación de la contratación. Nos tocó pedirla por tutela porque la señora por petición no la entregó, la señora directora, y a partir de eso hicimos una solicitud. En el análisis de esa información participó la profesora Luz Danelí Vélez, hicimos la solicitud a la Contraloría y la Contraloría hizo 42 hallazgos, entre ellos 7 de carácter administrativo con presunta incidencia disciplinaria, y pues se centró mucho en la queja que nosotros hicimos. Pues yo no tengo a la mano aquí, es el informe, no lo tengo a la mano aquí, pero es el informe que está en la página de la Contraloría, que es la auditoría regular de la vigencia fiscal 2013. Bueno, voy a proceder a la siguiente pregunta. Primero, ¿a usted le consta que la señora Luz Danelí es sindicalista?
Ella está adscrita al sindicato y ha sido activa. No sé exactamente pues en las acciones específicas. Es que no tiene conocimiento del cargo dentro del sindicato. No, cargo no. Si tiene fuero, o si es directiva, o solamente es de base. No, no es directiva. De base. Correcto. Bueno. 2. La otra pregunta es, como la queja viene parte de los carteles que han colocado el IPC, donde aparentemente es, pues ya es una de las gestoras de pegar los carteles, que tampoco se ha desvirtuado. ¿Usted participó directamente en alguna reunión donde se decidió hacer esa pega de carteles? No. ¿No le consta? No, ni me consta ni participo. Bueno, listo. Usted me ha manifestado que pues que por todas estas cosas que se han presentado irregularidades, ¿cree usted que la señora directora, con todo el proceso que está llevando a cabo, está quebrando la misión y la visión del IPC? Lo está vulnerando, que era prácticamente una institución para el pueblo, para que no tendría que ser una persona con un currículum alto, sino aquel, como dijo un testigo acá, que era el panadero, el obrero que quería tocar música. Entonces, tengo entendido que es que como que quieren como quitar esa modalidad popular del IPC y volverlo como una universidad o un estilo de instituto un poco más especializado en música y artes. Si no estoy equivocado, creo que ese ha sido como el mandato que ella ha hecho y que lo ha hecho de una manera regular. ¿Usted piensa que es así? O sea, yo creo que el paso a la educación superior, que es una inspiración de muchos años, de más de 30 años en el IPC, porque se han hecho muchas gestiones tiempo atrás, antes de la señora María del Pilar Mesa. Ese paso no es dañino para el IPC si se le garantizan los recursos para que no sean los bolsillos de los usuarios los que paguen una matrícula alta y pueda funcionar. Bajo la administración de la señora María del Pilar Mesa, el trámite que ella inició para educación superior ante el ministerio no garantizaba recursos. De modo que si de esa manera se llegara a implementar la educación superior en el IPC, quienes tendrían que pagarla serían los estudiantes que llegara a tener la entidad. Me puedo, doctor. ¿Considera usted, si va a analizar al despacho, si la negativa por parte del ministerio o el organismo competente a que se transforme o se finiquite el proceso de paso de educación superior al IPC se debe, al parecer, a la mala gestión o al desgreño administrativo de la actual administración? Pues el ministerio no hace conceptos sobre eso porque no lo evalúa. No evalúa, digamos, la gestión administrativa, pero por supuesto sí evalúa aspectos que sí realmente son resultado de la gestión administrativa en la práctica, es decir, que el IPC tenga infraestructura adecuada o no, que es uno de los requisitos fundamentales también del ministerio, resulta de una gestión adecuada o no, que el IPC tenga los recursos, tenga el convenio adelantado, tenga ganada la voluntad del alcalde para proveer recursos para que el IPC funcione como educación superior. Ese tipo de situaciones son producto de una gestión, de modo que si no se expresan en la realidad, esas son las cosas que evalúa el ministerio. Es importante la pregunta que le hace el abogado. Por ejemplo, en este momento el IPC no tiene sede, está en Santa Librada, me dijeron. El IPC logró, con el acuerdo 0313 de 2011 del Consejo Municipal, logró por primera vez en su historia recursos propios, recursos que digamos anuales, y que se le escrituraran las dos sedes donde venía funcionando históricamente, que son la sede Porvenir, que llamamos, donde funcionan 3 escuelas, y la sede de San Fernando, donde funcionaba la escuela de música y la escuela infantil. Sin embargo, durante la administración de la señora María del Pilar, la sede de San Fernando se cierra y está desde junio de 2015 a la fecha
las personas que estudiaban allí, los de música, están en Santa Librada, digámoslo así, arrimados, en unas condiciones inadecuadas por pues cuestiones acústicas, por muchas razones no es el espacio adecuado para ver las clases de música, y eso ha generado deserción. Y el tema de la sede de San Fernando es un tema también complejo, que valga la pena ya que, digamos, se toca, porque para todo el mundo, para nadie es un secreto en la ciudad que las casas de San Fernando Viejo, que son una de ellas es la casa del IPC en esa zona, no fueron hechas con cimientos, tienen otra forma constructiva, no se hacían cimientos, excepto aquellas casas pues que sí luego posteriormente las remodelaron y esto. Sin embargo, la del IPC, todo, digamos, era sabido que no tenía cimientos. Sin embargo, la señora María del Pilar paga un estudio de vulnerabilidad sísmica que por obvias razones se sabía cuál era el resultado. Es decir, pagó un estudio de vulnerabilidad de 75 millones de pesos, más interventoría, más X y lo otro, como 90 millones de pesos, que termina diciendo la verdad de perogrullo. Es decir, pues hay vulnerabilidad sísmica porque aquí no hay cimientos. De modo que eso, digamos, para nosotros es muy delicado. Ahí dentro del estudio ponen unas alternativas para usar la casa. Dicen, o la casa se hace una nueva, se tumba o se refuerza. Es más económica y es viable reforzarla. Aproximadamente el valor que ponen ahí en el estudio, que también nos tocó conseguirlo por tutela, porque nunca nos lo dieron por petición, ese estudio dice que más o menos 500 millones de pesos podría costar reforzar la casa y habilitarla. Entonces, y eso lo consultamos con un arquitecto, Pedro Romero, que es de los que hizo estudios de vulnerabilidad del CAM precisamente, y les pasamos el estudio y él conceptó que eso se podía hacer por fases. Sin embargo, pues realmente nunca se ha invertido. Los mismos 100 millones de pesos del estudio hubieran podido servir, entre otros, para empezar a reforzar la casa. Que me salta acá, hay una parte que dijo el señor Rada, que era Mosquera Rada, el que vino, el maestro, dijo que, exacto, que había unos semestres que los habían partido y que funcionaba más el segundo que el primero. Yo entendí eso, que era una especie como de ir mermando la entrada a personas pues populares a escuchar música o a aprender música. Entonces que cancelaron un semestre, pero dieron vida a otro, pero el que tenía que estar más vigente era el primero y no el segundo. Que él veía también como una especie de marginalidad, de que la gente la están como desmotivando para que acuda al IPC, porque el IPC ante todo es popular. Entonces ya que él también veía cómo lo iban desmantelando, y que a una persona que tenía un obrero cualquiera le pedían horario y piensa en académico, pues que eso es una locura, porque hay gente popular que quiere tocar música, no pues una cosa pues de música para ir a una filarmónica y no como una especie de hobby. Entonces ya que esa también era una esencia del IPC, que con esta gestión se estaba terminando, y que eso era por eso que están haciendo ese tipo de manifestaciones. ¿Usted qué tiene que decir para eso? Pues yo creo que eso se refiere a las afectaciones que han sufrido los programas de estudio del IPC durante la administración de María del Pilar Mesa. Y es que cuando la señora entra había 16 programas registrados con registro de la Secretaría de Educación Municipal como programas para la educación y el desarrollo humano, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, o sea, lo que antes era educación no formal. De esos 16, a la señora le correspondía renovar registros en 2015, porque se hace cada 5 años, y le tocaba a la administración de ella hacerlo, y ella hace renovar 8 programas de estudio. De esos 8 programas de estudio, si usted mira en la página del IPC hoy y le da clic a inscribirse, ustedes le despliegan cuáles son los programas disponibles, que son 5 o 6 por mucho. Es decir, que ni siquiera los mismos programas que ella les renovó registro en 2015 los está ofertando todos. Hay 2 de ellos que están cerrados, de los que conozco con claridad que están cerrados, de hace más de un año y medio, que son el programa de interpretación de músicas tradicionales y populares, que seguramente es al que se refiere el profesor Mosquera, y el programa de teatro callejero, que es el que hacen pues los de zancos y todas esas cosas, teatro de calle, que no es el teatro de sala, sino el de calle,
que es mucho más popular, por supuesto también. Entonces, esos dos programas sin ninguna explicación no han vuelto a ser ofertados. En un momento dado, los estudiantes de la Escuela de Música hicieron una petición para que se les diera cabida en ese programa y les dijeron que el Consejo Académico había determinado no aperturarlo porque no tenía los 12 estudiantes mínimos que tenía para poder abrirse el programa. Sin embargo, todos pudieron, digamos, comprobar que el programa no se abrió en la plataforma, o sea que no había cómo inscribirse. Entonces no tenían nunca cómo saber que no había inscritos suficientes. Y digamos que ese tipo de situaciones son más o menos cosas que se han dado con esos programas, pero también el desmonte de asignaturas. Ya se han desmontado asignaturas como, por ejemplo, el área de eventos de la Escuela de Música está prácticamente inexistente cuando fue un área fuerte. Algunas partes de la percusión pacífica también, digamos, se les ha restado importancia. Digamos, estas transformaciones ha sufrido recientemente el programa de danzas, que de 9 asignaturas que veía un estudiante en primer semestre, hace un semestre lo acaban de recortar a 6 asignaturas. Entonces, todo eso, si usted lo mira, se termina reflejando en presupuesto, es decir, menos docentes que se contratan, menos horas de docentes, y esos son ahorros en docentes que van a engrosar contrataciones administrativas. ¿Considera usted que de pronto esta situación que usted acaba de relatar, de pronto puede ser la causa o determinante que de pronto haya una deserción escolar con respecto al estudiantado que aspira a recibir una educación de carácter popular en el IPC? Digamos que hay una percepción de parte de los maestros de música, que son los que día a día ven a sus estudiantes y saben cuántos tienen en cada semestre, una percepción, un conteo básicamente de cuántos estudiantes hay, que no coincide con la cifra oficial que da la señora María del Pilar Mesa, y que realmente estaría reflejando la deserción, especialmente en la Escuela de Música es muy grande, sobre todo con el estar viendo las clases en la sede de Santa Librada. Eso ha disminuido la población estudiantil, que sin embargo es negada, y las cifras difieren, las cifras que da la señora María del Pilar Mesa difieren, y es negada por ella la deserción. Sin embargo, los profesores que dan la clase día a día saben que son mucho menos estudiantes los que están hoy en día en la escuela. Muchas gracias a la señora testigo, gracias al señor abogado de la defensa. Cerramos aquí este capítulo de la sesión de pruebas. Sigue abierta la audiencia. Vamos a avisar alegatos de conclusión el día y la hora, señor secretario. Miramos la agenda para notificar aquí una de las partes. Yo les recuerdo que puede venir la señora Danelli, los Danelli, para que dé una versión, y una vez pues también de testimonio, y acá aclara más el asunto, y ya vamos entrando más la situación, y ya, doctor. Claro.